clama a mí y yo te responderé. El Señor responde cada oración. Y qué importante, hermanos, la aflicción, el quebranto que usted pueda pasar, saber que usted y yo no estamos solos. Todos enfrentamos, hermanos, todos enfrentamos adversidades, pruebas, luchas. Y cómo necesitamos recordar, mis queridos hermanos, de que para cada aflicción hay la oración. ¿Cuándo fue la última vez que usted postró su rostro, como dice la Biblia aquí, delante del Señor? Muchas veces decimos, pastor, es grande lo que estoy pasando, pastor, es fuerte la aflicción que yo tengo. Y yo a veces digo, hermano, no es tan fuerte porque usted no ha doblado rodillas ante Dios. A veces me dice, pastor, pues que usted no sabe, pastor, es tan fuerte lo que siento. En el Salmo capítulo 5, versículo 1 al 2, vaya conmigo un momento allí, por favor, hermanos. En el Salmo capítulo 5 y el versículo 1, dice la Biblia, el salmista aquí David dice, escucha, oh Jehová, mis palabras, considera, mire que dice, mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Y hermano, mire qué importante es que usted y yo vayamos al Señor en nuestra agonía, en nuestra aflicción, y podamos decirle al Señor, Señor, escucha mis palabras, considera mi gemir, está atento a la voz de mi clamor, Señor. Y mire qué dice, hermanos, versículo 3, dice, oh Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti, y esperaré. Hay cristianos, hermanos, que pues están en aflicción y en agonía, hermanos, y pues hacen una fiesta de lástima, y todo el día, hermanos, no les puede ir bien. Y la razón que no les va bien, hermanos, muchas veces todo el día, y todo el día amargado, y todo el día afligidos, y todo el día pues preocupado. Y la razón muchas veces, hermanos, es porque muy de temprano no fuimos a orar al Señor por esta agonía. El Señor Jesús, hermanos, David nos dice allí, de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Usted está en agonía en esta mañana, usted se encuentra afligido, algo ha quebrantado su corazón en estos tiempos. Qué importante que es desde muy temprano poder ir a su lugar secreto y orar al Señor. Qué importante que es. La Biblia dice allá en Filipenses capítulo 4, versículo 6, por nada estéis afanosos, por nada. ¿Qué es que, pastor, usted no sabe lo que estoy pasando? Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego, con acción de gracias. La Biblia dice que podemos orar al Señor. En el Salmo 50, mire conmigo en el Salmo 50, versículo 15, Salmo 50, versículo 15, la palabra del Señor nos dice allí, en el versículo 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Hermano, mire, no piense usted pues que Dios está ocupado, que pues Dios no le va a atender. No piense pues que, no, pastor, es que, ¿cómo le voy a echar más cargas al Señor? Él debe estar ocupado en sus asuntos. No, mi hermano. Y aquí Él nos invita, e invócame, clama a mí en el día de tu angustia. Te libraré y tú me honrarás. Y el Señor nos invita a orarle en la aflicción. Y muchas veces, hermano, mire, déjeme decirle algo, hermano, pero muchas veces lo que menos hacemos cuando estamos en aflicción, es lo que menos hacemos cuando estamos en agonía. Lo primero que hacemos, nos afanamos, nos preocupamos, le echamos cargas, buscamos culpables, nos deprimimos, y lo último que hacemos es orar. Lo número uno, la primera cosa que podemos aprender del momento de aflicción de nuestro Señor Jesucristo, es que para toda aflicción, para toda depresión, hay oración. En todo momento, en todo tiempo. La segunda cosa que vemos aquí, mire conmigo por favor, allí en el libro de Mateo, volvamos allí, Mateo capítulo 26, mire usted conmigo el versículo 40, dice la palabra del Señor allí, al versículo 40 de Mateo capítulo 26, dice la Biblia, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, así que no habéis podido velar conmigo una hora.
velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Versículo 43, vino otra vez, ¿y qué dice la Biblia? Y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Hermano, mire, la segunda cosa que podemos aprender aquí, pues, de las aflicciones de nuestro Señor Jesucristo, es, hermanos, pues, que la importancia de la oración en momentos de aflicción. Cuando alguien necesita oración, no durmamos. Cuando alguien necesita oración, no durmamos. ¿Cuántas veces, hermanos? A veces como siervos de Dios, como pastores, como ministros, a veces hay hermanos en aflicción que pues nos llaman o a veces se comunican con nosotros en diferente horario y en diferente momento. Y a veces el pastor pues, puede orar por esto. A veces en la iglesia estamos allí después del servicio y cuántas veces un hermano, una hermanita se nos acerca y nos dice: pastor, pudiera orar por esto, por el amigo, por el tío, puedo orar por mi hijo y tal. Y cuántas veces, hermanos, decimos pues: sí, voy a orar por usted, hermanita, sí voy a orar, sí lo voy a hacer. Y muchas veces, cuántas veces nos olvidamos, no lo hacemos. ¿Cuántas veces vemos pues en nuestra propia iglesia, en nuestra propia congregación, las cosas no están marchando bien, algo no está bien, y muchas veces somos negligentes en ver el estado de nuestras ovejas, de nuestra iglesia que el Señor nos ha dado, que el Señor nos ha encomendado? Y aquí vemos, hermanos, que pues el Señor Jesucristo, y en su momento de agonía, Él precisaba que oraran. Dice la Biblia en el versículo 40, pues en el versículo 39 dice que llamó a Pedro y a dos de los hijos de Zebedeo y les dice para que puedan orar con él. Sin embargo, en el versículo 40 dice que pues los haya durmiendo. En el versículo 42 pues los encuentra por segunda vez, les dice que oraran. En el versículo 43 vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados. Y dos veces el Señor Jesucristo tiene que reprenderles a los discípulos porque pues estaban durmiendo. Y hermanos, mire, otra de las cosas que podemos aprender de la aflicción y cómo tratar bíblicamente con ella es, hermanos, pues que no debemos de dormir cuando otras personas, cuando alguien cercano a nosotros necesita de nuestro apoyo en oración. Muchas veces, hermanos, nosotros mismos hay aflicción, hay quebranto, hay una agonía. Y hoy en día la mayoría de cristianos que yo he visto, hermanos, se refugian en sus camas. No quieren levantarse, no quieren salir de su angustia, no quieren salir de su aflicción. Y lo único que andan pues es durmiendo, andan pues muchas veces empastillado con medicación. Y hermanos, necesitamos orar. No es tiempo para descansar, no es tiempo para dormir, es tiempo para orar. Qué bonito, hermanos, hubiese sido, hermanos, saber que podemos nosotros orar y qué hermoso se ve cuando estamos hasta nosotros mismos pasando por una aflicción y hemos pedido a alguien que orara y a veces hasta nosotros no creemos, yo no sé si orará, no sé si estará orando por mí. Y qué hermoso es saber después que al día siguiente de ahí una semana ver a la persona a la cual pedimos oración y que esa persona se acerque y nos diga: ¿cómo estás? Estuve orando por ti como me dijiste. Y qué tremendo se siente eso. Y qué tremendo se ve eso cuando alguien al cual hemos pedido que orara ha orado por nosotros. ¿Cómo podemos dormir nosotros muchas veces cuando otros necesitan de nuestras oraciones? Debemos estar pendientes. Debemos de preguntar por la vida de los demás. Hermano, ¿cómo está? Hermana, ¿cómo está? Hey, pastor, ando mal, pastor. Pastor, ando preocupado, pastor. Qué importante nosotros como siervos de Dios poder mostrarles en ese momento nuestro amor, nuestro aprecio y decir: mire, hermana, vamos a estar orando por usted. Y hermanos, hay muchos pasajes en la Biblia
Biblia habla y donde se nos insta a nosotros a vivir vidas de oración, a no solamente orar por nosotros, no solamente orar por nuestras aflicciones, pero también orar, hermanos, por las aflicciones de otros. En Romanos capítulo 12, vaya conmigo ahí un momento, hermanos, Romanos capítulo 12 y el versículo 12, Romanos 12 y el versículo 12, dice la palabra del Señor allí: gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, y mire usted lo que dice, constantes en la oración, constantes en la oración. En el libro de Colosenses, en la epístola a los Colosenses, vaya conmigo ahí un momento, hermano, por favor. Colosenses capítulo 4 y el versículo 2. Colosenses 4 y el versículo 2. Apóstol Pablo nos dice: perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias. Versículo 3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra la puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Y mire cómo el apóstol Pablo nos dice: debemos de perseverar en la oración. En el libro de Efesios, capítulo 6, mire conmigo Efesios, capítulo 6, ahí en sus Biblias, por favor, Efesios capítulo 6 y el versículo 18, dice la Biblia: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Hermano, hermana, necesitamos orar unos por otros. Necesitamos estar en comunión unos con otros, ver las necesidades, suplir necesidades unos por otros. Y hay muchas cosas que no pudiéramos hacer, pero hay algo que sí podemos hacer, y es orar cuando alguien está en aflicción, cuando alguien está en quebranto. Número 2, hermanos, cuando alguien necesita oración, no durmamos. Cuando alguien necesita oración, no descuidemos. Cuando alguien necesita oración, no seamos negligentes. Y hermanos, vemos aquí pues en la historia del Señor Jesucristo, en Mateo capítulo 26, verso 36 en adelante, que pues Jesús necesitaba que sus discípulos oraran por él. Velad y orad, dice la Biblia, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. En el versículo 43 vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. ¿Cómo necesitamos hoy en día perseverar en la oración? La palabra del Señor también nos dice, allí, hermanos, en el libro de Lucas capítulo 18, dice la palabra del Señor allí en Lucas 18, y el versículo 1, dice el Señor Jesucristo, también le refirió a Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y hermano, mire, hermano, la oración no es un privilegio. La oración, hermanos, no es hermanos, un lujo que el cristiano se debe de dar. La oración, hermanos, es una necesidad. Y la Biblia dice aquí que Jesús le refiere una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y hoy en día vemos pues todo lo contrario, vemos cristianos desmayando, orando nunca. Y no debemos de desmayar. Y para no desmayar, usted y yo debemos de ver la oración como una necesidad diaria. Número 1, hermanos, para la depresión, para la aflicción, hay oración. Cuando alguien necesita oración, no debemos de dormir. Mire, hermanos, la tercera cosa, vamos a Mateo capítulo 26 y el versículo 42. Dice la palabra del Señor: otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vemos aquí, hermanos, que la oración, hermanos, es para disponer mi corazón a su voluntad. Muchas veces, hermanos, oramos pensando pues que cuando oramos estamos pues torciendo el brazo de Dios para que Dios haga como yo he dicho y cuando yo he dicho y como yo he dicho. Y no importa si no es la voluntad de Dios. Sin embargo, hermanos, vemos en la Biblia que pues la oración, hermanos, dispone nuestro corazón para hacer su voluntad. Nuestro corazón, hermanos, pues empieza a obrar
de una manera que el Señor quiere. Y hermano, cuando no oramos, cuando no pasamos tiempo en oración,